A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. La butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea el momento en que ustedes sintonizan este podcast, La Butaca de Al Lado, en el que tenemos el gran placer de tener como invitado a un cineasta realmente estupendo. No lo digo porque nos conozcamos o porque seamos cuates, sino porque de verdad he visto sus tres películas y sus tres películas me han dejado muy, muy bien impresionado, y además él lo sabe porque desde el principio nos conocimos y yo le dije, yo soy tu gente, lo que tú hagas a mí me va a interesar. Es el director de Tiempos Felices, de Solteras y de la muy aclamada internacionalmente cinta de terror mexicano Desaparecer por completo. Es un placer tener con nosotros a Luis Javier Enaine. Gracias, Miguel, muchas gracias por la invitación, por las palabras. No, hombre, un placer, porque es un gusto tener a alguien que siempre tuvo muy claro cuál era el género que amaba, pero que no tuvo empachos en explorar otros para poder ir aprendiendo y trabajando el oficio de cinematografía. Conozco a pocas personas que realmente como espectadores se entregan, y lo sé porque he tenido la experiencia de ser espectador junto con el caballero. Nos tocó en The Lighthouse de Robert Eggers. Cierto. Y me tocó sí. Verte, o sea, yo nada más veía tus reacciones y era sorprendente. A mí la película tuve que verla un par de veces más para que realmente todo lo que quería decirme Eggers me pegara. No me pasó como con The Witch, que esa sí a la primera me entró. Pero yo vi que Luis Javier estaba encantado y yo dije, si a Luis Javier le encanta es porque realmente la película sí se las trae. Y esa era la segunda vez que la veía. Y esa era la segunda vez que la veías, es cierto, porque además este hombre viaja para ver películas. Es cierto, va a festivales o se va, si la película no tiene fecha para estrenarse en México, va a donde se encuentre para verlas. Eso es amor al cine y no bromas. Así que, mi querido Luis Javier, yo te pedí que tú me dijeras de qué película querías hablar aquí en la butaca de al lado, y me dijiste que Seven. Te dije que Seven porque mi primera opción ya estaba tomada, que es Halloween. Así es, de John Carpenter, que la hicimos con Regina Blandón, sí, en nuestro debut hace unas semanas. Que sí, que bueno, Halloween sí, no es que mi película favorita de terror, pero bueno, Seven, sí, es una gran peli, una peli que he visto infinidad de veces. ¿Qué edad tenías la primera vez que la viste? Yo salió en el 95, entonces yo había tenido 14, 15 años, iba, no sé, segundo, tercero, secundaria, por ahí. ¿Y te dejaron entrar? Bueno, me llevó mamá, sí. Ah, bueno, fui con mamá, sí. Fuiste con tu madre, madre. ¿Y cómo reaccionó ella? ¿No saliste con el brazo lleno de moretones, de pellizcos? No, fíjate que digo, en aquel entonces, como te acordarás o recordarás que no es lo mismo que ahora. O sea, ver una película, ahorita, a la diferencia de haberla visto en esas épocas, en los 90, cuando no había redes sociales, cuando el internet, no teníamos acceso todavía nosotros. Muy pocas personas tenían internet. Ajá. Entonces, ¿tú te enterabas de estas películas? O pues, a lo mejor porque veías algo en la televisión. O por el periódico. O por el periódico, o porque una revista, o alguien te contaba, ¿no? Ajá. Entonces Seven, yo me acuerdo que en la escuela ya se hablaba un poco de Seven, de que estaba muy fuerte, que había unas escenas como muy pasadas de tono. Lo es, etcétera, y ¿no? Sigue siéndolo. Sigue siéndolo, pero aquel era, que en aquel momento era como como un misterio, ¿no? No sabíamos qué onda. Y pues obviamente fui a ver, además, digo, no... Fincher había hecho ya Alien 3. Alien 3, en efecto. Que yo ya había visto, por supuesto. ¿Y cómo te sentiste con esa? No, bueno, pues de niño... No, realmente no, porque de niño o de adolescente, pues es como... Pues igual, eran aliens matando humanos. Sí, o sea, estaba increíble. Sí. Y además me encantaban las primeras dos. O sea, como que siempre ponían... Ya me estoy desviando, pero ponían el Canal 5, ya sabes, el cine de permanencia voluntaria. Sí, cómo no. Y ponían las tres y las veía. Pero bueno, entonces cuando llega Seven no es que relacionara tanto que era de Fincher. Creo que en aquel entonces no tenía... No, Fincher no era... Seven es la película la que le da el título de autor. Totalmente. Entonces, pues bueno, la fui a ver. Lo que sí sabía antes de ir a verla
es que, bueno, era un rumor, era que Nine Inch Nails, y que en ese entonces era yo seguidor del grupo. The Trent Reznor and Company. Ajá, que hacía la música. Pero realmente, bueno, eso era lo que se decía en ese entonces. No es que haya hecho la música, solamente está la de los créditos, ¿no? La de los créditos, Closer. Closer. Ajá, sí. que sabemos una versión, un mix ahí alterno. Y la de los créditos finales, que para mí fue brutal, fue devastador. Bowie. The Hartsfield Lesson, que ese disco, el Outside de Bowie de ese año, fue probablemente el disco más extraño que yo había oído en toda la década de los 90. Y después de esa secuencia final que ya todo el mundo conoce, y si no la conocen, ¿en qué planeta han estado viviendo? Es como si de repente llegaran y te abofetearan, ¿no? Sí, no. Bueno, sí. Bowie y Reznor. O sea, ¿qué más quieres? Sí. Y en ese entonces, cabe mencionar que yo no quería, o sea, todavía no había decidido ser cineasta. Ajá. Yo quería ser músico. Entonces, como que toda esta onda de la música a mí me da además la atención. Entonces, bueno, ya total, que me llevan a ver esta peli. Bueno, obviamente gracias a mi insistencia, pero además Brad Pitt estaba en su pleno momento. Sí. Entonces, como que era una película importante. Sí, y ahorita que mencionas eso, precisamente, yo recuerdo que cuando yo la fui a ver, en la sala había un montón de mujeres jóvenes, porque poquito antes había estrenado Leyendas de Pasión, Sí. Entonces pensaban que iba a salir así como en Leyendas de Pasión, ¿no? Porque será símbolo sexual, Brad Pitt, o sea, wow. Y muchas no aguantaban y se salían. Y salían mentando madres, y iban unas lloraban y todo. Y yo decía, ok, sí entiendo, pero ¿qué esperaban de una película que precisamente está basada en los 7 pecados capitales? O sea, en fin. Sí, y eso, el concepto era lo que llamaba mucho la atención. Un asesino en serie que está, o sea, matando en base a cada uno de los pecados capitales, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, ya la voy a ver, y la verdad, sí, me acuerdo perfecto el cine donde la vi y todo, y vamos, creo que se enmarca un antes y después, ¿no? Sí, o sea, eso es verdad. Obviamente yo estaba metido en la historia, metido en la trama. La manera en la que se cuenta la historia, pero sobre todo el discurso de la película y cómo termina. O sea, creo que el final es pues un poco lo más impactante de la película, pero también el reveal del asesino. Absolutamente. ¿No? Mucha gente no había visto todavía Sospechosos Comunes, que también salió ese año. Entonces no ubicaban a Kevin Spacey o Kaiser Soze. Entonces, como que su aparición era lo suficientemente ambigua para que la gente no fuera a pescar las dimensiones que iba a tener, que iba a tener esto, ¿no? Yo recuerdo además haber leído muchos años después que Spacey negoció que no saliera su nombre en los créditos, sino que fuera el primer nombre que saliera en los créditos de cierre, para que la gente no supiera que él salía. O sea, que fuera una verdadera sorpresa su reveal. Y lo que tú dices realmente es algo muy impactante, aunque yo sí tuve un pequeño problema, pero no sé si eso tiene que ver con haber leído mucha ficción detectivesca cuando era muy joven, o haber leído muchas novelas de horror. Pero en el momento en el que Gwyneth Paltrow, que también fue la primera vez que vi a Gwyneth Paltrow en pantalla, yo todavía no había visto Emma, ni había pues Emma, que es la película que había hecho ella antes, que es la que realmente la pone en el mapa, una adaptación de Jane Austen. Yo dije, bueno, sí, claro, pues sabíamos que era la novia de Brad Pitt en la vida real. Y entonces mucha gente decía, es que claro, por eso es que está ella en la película. No, en realidad ellos se conocieron en el rodaje de la película, pero that's beside the point. Recuerdo que cuando sale su personaje, que es ahora sí que toda la representación de lo dulce, lo bueno y lo luminoso que hay en ese mundo tan jodido que nos presentan David Webb y David Fincher. No, pero David... No es David. Sí, no, es Andrew Kevin Walker. Andrew Kevin Walker. Tienes toda la razón. Que, David Webb es Panic Room. Sí. Es Panic Room. Sí, perdón. I'm very sorry. Andrew Kevin Walker, este mundo tan jodido que nos están presentando en esta ciudad, que ni siquiera tiene nombre. Hay gente que sospecha que es Chicago, hay gente que sospecha que es Nueva York. Yo no creo que sea Nueva York, yo creo que sí es más bien como tipo Chicago, sobre todo por lo que está alrededor, ¿no? Estas planicies, estas zonas casi estériles, tal.
Entonces el personaje de Gwyneth Paltrow, que representa todo lo dulce, lo luminoso y lo alegre y tal, es casi Mary Poppins, ¿no? Yo dije, ok, es un poquito cliché que así sea, pero dije, bueno. Y en el momento en el que ella le dice a Morgan Freeman, I'm pregnant, dije, esta no llega al último rollo. Y me acuerdo que los amigos, es más, lo dije en voz alta, dije, esta no llega al final. Y se voltearon los amigos con los que, ay, ¿cómo eres? ¿Ya la viste? No, no la he visto. Entonces no sabes, ¿quién sabe? Igual no es cierto. What's in the box? Uh-huh. Y digo, esto no es un spoiler. Todo el mundo sabe, es más, hasta la propia Gwyneth se ha burlado de eso, yendo disfrazada de Halloween con O sea, si a estas alturas ya no... Sí, si no lo sabes, o sea, please. Entonces, ese fue el único pero argumental que le encontré a Seven, que como que telegrafía ese gran golpe cuando ella dice que está embarazada. Y además que se lo diga a Morgan Freeman, no sé, yo había visto a Morgan Freeman en un montón de cosas antes, pero probablemente esta es la actuación de Morgan Freeman en ese periodo que más me gusta. Me gusta más incluso que The Shawshank Redemption. Supongo que me gusta porque transmite como cansancio. Sí, es muy interesante su personaje en la peli. Además, cuando lo fui a ver, yo pensaba que el protagonista era Brad Pitt, ¿no? Claro. Y claro, ves la peli y no, te das cuenta de que realmente Morgan Freeman es el eje de toda la historia. Es el protagonista secreto, por así decirlo, de la película, ¿no? Y me gustó mucho, recuerdo cuando la vi y en las veces posteriores que la he visto, porque es de esas películas que he tenido, es de las pocas películas que he tenido en todos los formatos. La tuve en VHS, después la tuve en DVD, luego la tuve en DVD en aquella edición con los cuadernos y todo. Sí, el de New Line. Exacto. Uh-huh. Después la tuve en Blu-ray, la tuve en el Digibook que sacó Warner, y con el Digibook me quedé. No me he atrevido. Creo que ya sale en 4K. No sale en 4K, ¿no? Entonces... No sé si vaya a atreverme yo con el 4K con Seven. Y ahorita tú me vas a decir, finalmente, el que tiene el oficio y el que se la sabe de todas ahí en ese aspecto, eres tú. Pero ¿el 4K beneficiaría a Seven o no? Pues mira. ¿O sería too much? Yo le he entrado recientemente al 4K bastante, ¿no? Sí, yo también. Comprar discos remasterizados, sobre todo porque tienen esta nueva tecnología que se llama HDR. Sí. Y entonces, cuando comparo, o sea, esto te cuento un paréntesis. Cuando hicimos Solteras, pues la hicimos normal, en 4K normal, pero sin el HDR. Y me decían en el estudio post, oye, no, es que hay que hacer la HDR. No habían hecho ninguna peli mexicana en HDR, era la primera. O sea, como que acaban de certificar el estudio para Netflix, para certificar, para hacer HDR. Y yo, no, ¿qué es eso? Está horrible. No, o sea, yo no sabía de qué me estaba hablando, pensé que era otra cosa. Y la verdad, cuando me hicieron la prueba y vi la comparación de los colores de la película sin HDR y con HDR, o sea, te quedas boquiabierto. Y dónde que en Solteras la paleta de colores es muy importante. Pero es que, sí, hay películas, sobre todo viejas, que pues ves de más y no necesariamente necesitas ver de más, ¿no? O sea, como que se empieza a ver, como diría un cuate, se le ve el zipper al gorila. Claro. O las cacariolas a Dustin Hoffman. Sí, ¿no? Entonces, pero a mí... Finalmente es un setting que puedes apagar. Claro. Y yo a mí sí me gusta verlas ya remasterizadas, porque ya las televisiones son 4K, entonces ya lo que estás viendo en HD, pues lo están de todas maneras subiendo. Lo sube, se hace el upgrade. Es cierto, mira, tú sabes que mi película favorita es Rosemary's Baby, y siempre por alguna razón, siempre acabamos hablando de esa película en este podcast, porque es my podcast and I cry if I want to. Este año salió la remasterización en 4K, HDR, UHD, bla, 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 bla. Obviamente me hice de ella, la vi y sí, comparado con el Blu-ray de Criterion, la diferencia no es mucha. Pero sí es notable, ves ciertos detalles, sobre todo en una cinta donde el color y la textura los sets se sienten tan auténticos, crees que realmente es un departamento, no sientes que sea un set. Entonces es maravilloso, y la textura en el cabello de Mia Farrow, le ves hasta las pecas, y sin embargo todo eso no me distrae de lo que es interesante, ¿no? Pero también todo depende de cómo se esté proyectando y dónde se esté proyectando, porque la fui a ver a la Cineteca. Claro.
Y no sé para qué se trajeron precisamente, se trajeron el HDR, si el proyector que tienen no está capacitado en la Cineteca de las Artes, y entonces se veía opaco, se veía con la calidad de un VHS. Sí, eso es un problema. Hay que apagar el setting del proyector. Hay que quitarle que no tiene HDR para que entonces no trate de interpretar el Exacto. HDR y entonces se ve horrible. Sí, la verdad es que se veía horrible. O sea, puedo verlo con mejor calidad en mi casa y yo que no sé nada de esto. Pero también depende de cómo hicieron la remasterización, porque muchas veces lo que hacen es como ya tienen la versión anterior en HD y lo único que hacen es el upscale, ¿no? Ajá. Entonces eso no funciona muy tienen que bien. hacerlo de origen, o sea, tienen que irse directamente si es con negativo, irse directamente al negativo, reescanearlo en 4K, hacer la corrección en 4K otra vez y entonces ya terminarla en 4K, que es lo que ahí sí vale la pena. Si es una cosa donde es nada más un upscale, pues no se va a apreciar la diferencia. El rumor es, y finalmente, aunque tenemos ahora el internet y todo esto, finalmente los cinéfilos nos seguimos enterando por rumores. El rumor es que Fincher está haciendo la supervisión precisamente de la restauración en 4K de Seven para el 30 aniversario, que es en el verano de 2025. Habrá que esperar. Pues sí. Yo la voy a comprar y la voy a ver. Porque sí se ve mucho mejor. O sea, sí creo que se ve mucho mejor. Y sobre todo porque esperas que mejore la experiencia. Mira, te voy a contar. Cuando yo obviamente yo también soy de beta, VHS. Sí, luego sí. pasas al DVD. Cuando salió el DVD, yo me dejé ir como Gordon Tobogán y, o sea, empecé a comprar DVDs. Yo hice hice una lo mismo. Colección inmensa y luego salen con la chistosada de que ahí viene el Blu-ray. Pues mira, yo tuve la buena suerte de que pude reemplazar casi todo lo que tengo en Blu-ray. Ya, el 4K es muy poco a lo que le voy a entrar al 4K. Ya solamente que sea 4K nativo, o que la restauración esté comprobadamente bien, o que sea un título que realmente no me importe volverlo a comprar, ¿no? Pero, por ejemplo, no voy a comprar las de Wes Anderson en 4K, aunque supongo que se verán divinas, por una sencilla razón. Creo que no se beneficiarían demasiado, o la diferencia no sería tal, por ejemplo. Digo, a lo que iba, porque cuando yo me rehusé durante muchos años a comprar Blu-rays, porque dije, no puede ser, o sea, no voy a volver a comprar mi colección, no voy a hacerlo otra vez. Y mira. Y cuando vi la diferencia, porque aquel entonces, pues no sabes, ¿no? O sea, están apenas la tecnología saliendo y todavía estaba la guerra del HD-DVD. Sí, yo me esperé a ver quién ganaba. Exacto. Yo me esperé a ver quién ganaba y eso. Pero ya una vez, y esto fue porque se descompuso mi televisión, tuve que comprar una nueva televisión que entonces ahora sí era Full HD. Ajá. Y entonces empecé a ver cómo ya se veían horribles mis DVDs. Ya. Y entonces dije, no, voy a comprar uno. Compré un Blu-ray. Un Blu-ray. Y te mejoró los DVDs, ¿no? Un poquito. O sea, se ven deslavados, o sea, se ven borrosos, es la verdad, porque la nitidez, todo depende la resolución del transfer, no ¿no? es... No y es entonces ahí es suficiente. donde sí ves la diferencia. Y ahora me pasó lo mismo con el 4K. Dije, o sea, Ni hablar. pedos ¿Cuál fue el primer 4K que te compraste? The Shining. No, porque ese acaba de salir. Halloween. No, también acaba de salir. No, yo creo que fue E.T. o uno de esos. Como de los... De los que salieron por los primeros. Ajá, de los primeros que la salieron, primera ajá, generación, sí. No, yo el primer 4K que me compré fue... Es chistoso. The Company of Wolves, mira. de Neil Jordan. Porque yo quería el Blue y venía nada más en Blue con 4K, pero el precio era accesible. Entonces lo compré y no había visto el 4K porque no tenía reproductor de 4K. Fue hasta que tuve como 3 o 4 discos que ya venían así, que adquirí un reproductor de 4K. Mi televisión ya era 4K y fue así como que, pero ¿de qué me había estado yo perdiendo? Entonces dije, ok, pero no voy a recomprar todo. O sea, cuando vengan de a dos, pues dice sí. Y bueno, hay gente muy generosa que en mi cumpleaños o Navidad me regalaron claro. The Remains of the Day y se ve sencillamente divina, ¿no? Entonces... Fíjate que sí, porque hay unos 4K que no sean también. Yo me tardé también con el 4K porque no tenía reproductor 4K. Sí tenía mi televisión 4K, pero no el reproductor. Entonces ya hasta que lo compré, y realmente fue hace 3 años, no tanto. Y ahí fue cuando ya... Creo que fue ha de haber sido E.T. o Star Wars. Una de esas. Sí. Que son, ahora sí que son la puerta de entrada, ¿no? Que dices, no, esto sí se va a ver bien en 4K. Eso es algo bien importante y es la imagen. Yo recuerdo, fíjate, hablando de DVD, yo recuerdo que cuando vi Seven, la vi en un Cinemex, en el Cinemex de Santa Fe, que en aquel entonces eran como que las salas más sofisticadas comercialmente que había. Y recuerdo que me pareció
muy, muy oscuro. Y yo dije, es que no sé si realmente la película es así de oscura o si es el proyector que está así de oscuro, porque además en ese entonces todavía no eran proyectores digitales, era, o Sí, sea, claro, sí, era 35, película. sí. La alcancé a ver todavía en 35, ¿no? Entonces fue así como dije, no sé, o sea, no sé qué es lo que me está queriendo hacer este director si contribuir al mood con este tipo de, que se vea todo como opaco en algunas partes, como escracheado, Sí. o es parte, o es mi imaginación. No, es que además hicieron un proceso que se llama Silver Retain, que es que le quitan justo los haluros de plata al negativo y entonces hace que todavía se vea más así. Y Que es algo que hizo Danny Boyle en 28 Days Later, ¿no? También creo. Bueno, porque es que esa la filmó, no, porque esa la grabó con cámara. Con cámara de video, ¿no? No, Sí, es si cierto. no me equivoco fue Iñárritu, lo ha de haber hecho en algunas pelis. Ahora Mr. Iñárritu. Y sí, era como una técnica interesante de Aquí tampoco experimentación. somos fans, ¿eh? Aquí tampoco somos fans, para nada. A mí no me apantalló con Amores Perros, y la única película suya no es secreto, la única película suya que me gusta es Birdman, por otras razones que no tienen absolutamente nada que ver con A mí él. la verdad sí me gusta mucho Amores, pero, o sea, digo, la vi también en esa época, es que es 99 por ahí. 2000. 2000. Sí, y o no sea, se había hecho una película mexicana que fuera así, sí. obviamente. Y la volví a sí. ver ahorita que la reestrenaron en 4K. Ajá. Porque yo tenía el recuerdo de que, digo, ya desviándonos de la película. Tenía el recuerdo regresamos a Seven. de que la historia del perro, o sea, fue como que lo que menos me gustó de la película. Porque es que sin esa historia hubiera funcionado mejor. Y luego, bueno, ya hay varias teorías y, bueno, más bien chismes y rumores de que se sugería que se quitara los dientes. Pero la volví a ver ahorita en el reestreno que hicieron en 4K. Yo la disfruté muchísimo. O sea, sí, esa historia es coja, pero sí funciona, o sea, sí funciona. Digo, a mí lo que me pasó es que me resultaba demasiado arrogante, que en un momento dado debo confesar que Seven también me pareció en cierta forma una película, no arrogante, petulante, pero yo era un crítico de cine todavía muy joven, estaba empezando. Y me sentí agraviado, ¿sabes? es que es una peli muy perturbadora, yo creo, y muy, Que era el objetivo, ¿no? y transgresora también, ¿no? Creo, o sea, justo regresando a Seven, o sea, la voy a ver al cine, me acuerdo, yo viví en Cancún, el Cine Royal se llamaba, era uno de estos cines inmensos. Ay, qué maravilla, qué Entonces envidia. era gigantesco el cine, pantalla grande, obviamente no el sonido de ahora, pero fue una experiencia memorable, o sea, todavía me acuerdo a la fecha y ya tiene varias 29 décadas. años. Sí. 29 años, sí. Y a mí me impresionó esta película. Desde que la vi, me obsesioné. Me la compré igual en DVD. ¿Te compraste la VHS. novelación? No, fíjate que esa no. Ah, bueno, si te portas bien, pídesela a los Reyes Magos. ¿Qué tal estaba? Bien, ¿Sí? estaba bastante bien. Yo sí me compré la novela. Como que aporta una cierta profundidad a los personajes que no se podía ver, que eso era lo bonito de las novelaciones de las películas, ¿no? O sea, van partiendo del guión. ¿Pero le meten de su cosecha o era No, literal? o sea, profundiza, pero no le mete, trae escenas que se cortaron, que luego algunas aparecen aparecieron en las ediciones de los diarios y todo eso, vienen como que referenciadas o descritas, pero no altera el producto, pues. Sí, no la vi. Y fíjate, yo regreso al género porque Sí. a mí me encanta, o sea, en esa época en particular, a mí el thriller me volaba en la cabeza. Sí, o sea, señor. como que eran las películas que más consumía. O La suspenso. Y justo que está inspirada en esa película y que el compositor es el mismo compositor. Entonces, Claro. Sí hay como, pues, sí, qué joya esa. La acabo de volver a ver hace poco. También esa la tuve que ver a escondidas. El silencio de los inocentes. Sí, porque esa todavía, creo que era yo más chico. Es más Sí, vieja esa película, fue es del 91. Sí, yo tenía como 11 años, 12 años. Sí. Y la renté en blog, no, en Videocentro. En Videocentro. En algún lado y la puse así. Porque no me dejaban verla, ¿no? Entonces sí la tuve que ver ahí. Obviamente no entendí nada porque pues, estaba muy chico para entender las complejidades de la trama. Pero es que era una cosa tremenda. Sí. Hola, Clarice. Sí. Pero además las sutilezas que le vas encontrando con los visionados después. Sí. Que dices, Jonathan Demme era un puto genio. Sí, sin duda. Y en todos los géneros, además. Porque Sí, lo mismo justo. te podía hacer reír en una comedia romántica que El arte de la Y acabo de sangre. ir a ver la de Stop Making Sense. Ah, ¿qué en el tal? IMAX. ¿Qué tal?
Sí, no, pues increíble. Maravilloso. La mejor increíble. película Sí, de sí, concierto sí. jamás Sí, hecha, sí, sin sí, lugar a totalmente, dudas. totalmente. La verdad es que Jonathan Demme se merece un monumento y es una pena que mucha gente ahorita no, Sí. gente joven, Sí, no lo ¿no? ubique. Ay, sacaron en 4K The Last Embrace, la película que hizo con Roy Scheider y Janet Esa creo que Margolin. no la he visto, ¿eh? Es su película de espías, es su thriller de espionaje. La voy a buscar. Es del 78 o 79 y es buenísima, pero ahorita está inconseguible porque lo sacó Vinegar Syndrome. Ujú. Entonces sacó un tiraje muy limitado que se agotó de volada, pero yo supongo que van a sacar una Sí, edición claro. estándar después. Esa película sí que vale mucho la pena. Te va a gustar, mucho. Y en 4K dicen que se ve muy bien, que los elementos funcionaron muy bien. Pero volviendo a Seven, Sí. volviendo a Seven y al asunto yo recuerdo haber dicho en su momento, incluso en la reseña que publiqué, que Seven, en la acepción original, en la etimología original de lo que quiere decir pornografía, Seven es pornografía, en el sentido que es algo gráfico que perturba, que ofende, que transgrede. Y mucha gente me lo tomó literal y luego me reclamaban de que decía, es que eso no es. es que eso no es, porque además no ves el sexo. Pornografía no es únicamente sexo. No, pero hay una escena en particular y yo estaba muy adolescente todavía, era ¿La del dildo? Sí, justo esa, que además, yo recuerdo que la vi y como y las veces que la he visto es tan corto ese Sí, shot. es que es un parpadeo. No ves nada, ajá, es como, ¿qué pasó? O sea, y como que ya te deja ahí Sí. marcado y es como, y entonces creo que ese truco de Fincher hace que genere más morbo del que realmente... Como el de levantar la caja y, Sí, y ese a ver. pequeño parpadeo del rostro, no ver lo que está viendo, pero ves el pequeño parpadeo del rostro de Gwyneth Ella Paltrow en su sonriendo. cama, sí. Entonces, obviamente así ya es como te enteras de Sí. qué es lo que está. Porque además, regreso al final de este Sí. Seven, porque es un Seven que sí causó mucha conmoción, porque a pesar de que tú dices, bueno, a lo mejor sí podías imaginarte que le iban a matar, la forma en la que está resuelto el final, hay gente que dice que sí vio la cabeza. O sea, yo he tenido estas discusiones con personas. Claro que no, o sea, nunca se ve la cabeza. No, hay gente que me dice que ha visto Sí. al bebé, en el bebé de Rosemary. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No pudiste. Claro No. que sí lo vi. No pudiste, porque no hay nadie en este país que sepa Sí. más acerca de esa producción Sí, que yo. sí. Entonces, no, yo le pregunté directamente a Roman Polanski en una videoconferencia hace muchos años. Let's settle this. Was there or wasn't there a baby at all? There was no baby. In fact, no se hizo ni siquiera un modelo, nada. Él decidió porque en la novela sí se menciona de que Rosemary ve un bebé que tiene ojitos de diablo y cuernitos y manitas, pero no sabe si es una alucinación que está teniendo ella sugestionada por los brujos o si de veras es así. Él decidió que entonces como tratar de hacerlo iba a resultar completamente ridículo y darle la madre a todo lo que habían venido construyendo, entonces decidió no hacer nada y que se fuera con la ambigüedad. En Seven más o menos es eso. Y hay como toda una serie de leyendas ahí sobre el final, ¿no? Que cuando, ahorita todos conocemos el final. ¿No? Como terminó en el cine, pero que cuando Fincher empieza lo invitan a hacer esta película, le mandan el guión, él lee la versión que tiene el final actual, donde encuentra la cabeza. Ajá. Y el estudio le pidió otra cosa. El estudio le pidió otra cosa. El estudio le dijo, perdón, esa no es la versión final, esta es la versión nueva, ¿no? Y le mandan una versión donde no había, final hollywoodense, donde se salva Tracy y todos viven felices. Y entonces dijo, no, esa versión a mí no me interesa. Me funciona. Y entonces la única manera que yo haga esta película, y creo que Brad Pitt también lo dijo, es que se mantenga the head in the box, ¿no? Pero además, en todo estira y afloja, hubo otras versiones de finales donde en una versión, por ejemplo, Somerset es el que mata a John Doe. Sí, de hecho se filmó de las dos maneras. Exacto. Y cortaban a negro, sin el epiloguito del final. Ajá. Que no es epílogo, pero sin esa escena del final. La escena de la patrulla. Ajá. Que como que lo mataban y pum, cortaban negros y allá acaba la película. Que eso hubiera sido padre. Sí. Si de por sí te sentías como chinche con el final que está, imagínate. Que hubo un test screening y ahí no gustó ese final y entonces tuvieron que hacer. Sé que también se filmaron dos
dos principios, uno en el que está En la casa. en la casa que corta la rosa y una pequeña escena de Tracy y David desmontando su casa para irse a vivir a la ciudad y Tracy cerrando una caja. O sea, que le había gustado la idea de usar las manos de ella para cerrar una caja, pero después decidió que no, porque sería como vender demasiado, o sea, más que foreboding, eso sí vendría demasiado rápido el asunto. O sea, eso es lo que yo Fincher. La que sí es, esa no la he visto, pero la que sí vi fue la de Morgan Freeman con la rosa. Sí, bueno, en el papel tapiz. Ajá. Y bueno, y de ahí así empezaba y luego eran los créditos. Y que es curioso, porque en la versión final, pues ahí está el papel tapiz cuando empieza a exacto. sus cosas. Pero no sabes qué significa. No sabes qué es, exacto. Que es la de la casa a la que se va a mudar ahora que se jubila, ¿no? Seven, me decías, no habías decidido ser cineasta todavía, Sí, no. pero sin duda Seven es una película que te ha acompañado en toda tu trayectoria, y no es una trayectoria pequeña. No es algo que se haya inventado de un día para otro. Tú mejor que nadie lo sabes. Seven, yo siento que Seven tiene algo de influencia o es como un tótem, una presencia totémica, un tótem bueno en desaparecer por completo. Sí, y bueno, ahorita entramos a desaparecer por completo, pero también en Tiempos Felices. Sí. En Tiempos Felices, no en cuestión narrativa, No. pero en cuestión de fotografía. Sí. Yo hablaba con Diego, el fotógrafo de Tiempos Felices, y entonces le puse una referencia de Seven para una escena que íbamos a filmar en Tiempos Felices. Uh-huh. Y está súper oscura, que también otra referencia era Tony Scott en True Romance, ¿no? Uh-huh. Y entonces el productor decía, oye, esto es una comedia, ¿cómo que Seven de referencia? O sea, como que nos tachaba locos. Pero al final ahí lo hicimos y quedó bien, iba dentro de... Pero sí, en Desaparecer por completo, me llega a mí el guión... y lo leo y lo primero que viene a mi cabeza es Seven. O sea, es como... No puede no ser una referencia a Lo Seven. entiendo perfectamente. Se siente, es orgánico. Es completamente orgánico y siento que hay... La experiencia para el espectador 30 años después de Seven es digamos que es una evolución orgánica, desaparecer por completo del universo cinematográfico visual que plantea Seven, ¿no? Seven no tiene elementos sobrenaturales, donde sí los hay en desaparecer por completo, pero en cierta forma Seven no los necesita. Seven es... Yo recuerdo haber visto Seven y haber pensado, Seven es el exorcista sin elementos sobrenaturales. Básicamente es... O sea, estos dos policías son Kinderman y Carras. Y John Doe es Regan, ¿no? Uh-huh. Y Tracy es Chris McNeil, pero básicamente es los mismos arquetipos. Sí. Y digamos que Seven siempre ha sido como, no una sombra, pero digamos que como un referente, como tú dices, marcó un antes y un después. Y cuando vi por primera vez, que además la vi en cine, la vi en pantalla grande, y me hubiera gustado que durara más en cines, recuerdo que fue una cosa, que me alteró los nervios, me dio mal viaje, me dio mal cuerpo, pues. Me sentía, y eso es algo que no me había pasado, que la primera vez que recuerdo que me pudo haber pasado, la primera vez que me pasó fue en el 90 o 91, cuando vi Repulsión de Polanski, después con Seven, y después con muy pocas películas me había llegado a pasar, pero con la que más reciente me había ocurrido y me ocurrió es hasta Longlegs, fue con Desaparecer por completo, que fue meterme un mal cuerpo espantoso, sentirme incómodo, ni siquiera poder tomar agua, no, nada, o sea, terrible, pero bueno, a mí ¿cómo? Me da gusto. Pero ¿cómo? Quiero que me hables un poco acerca de eso, sobre todo para que quienes nos están escuchando, nos están viendo, si no han visto Desaparecer por completo, digan, tengo que ver esto. Aparte de que vayan, de que les dé ganas de ir a ver Seven otra vez, de que quieran ver Desaparecer por completo. Sí, mira, o sea, digo, de ahorita que mencionaste Seven, solo para decir, para mí Seven sigue siendo
mi película favorita de Fincher. O sea, ninguna otra de él ha superado para Ni mí. Gone Girl. Y mira que Gone Girl está en segundo lugar para mí. No, para mí Zodiac. Zodiac, antes de Gone Girl era Zodiac. Porque aquí empiezas a ver el nivel de perfeccionamiento que tiene, de perfección que tiene este güey. Y luego ya lo lleva a otros niveles. Pero la crudeza y lo... Justo como hablabas, ¿no? Lo sucio de la película. Sí. Que tiene como que eso... Ya lo... Te da grima. Sí, exacto. Y lo nuevo es, pues, todo más pulcro. Todo más limpio, pulcro, más... Pero te voy a decir, la razón por la que me gusta Gone Girl es básicamente por dos pequeñas razones. Rosamunda Pika, o Sí. Rosamund Pike, y Carrie Coon. Sí. Es No, a mí me gusta mucho. La por verdad, hace poco porque, también- porque además, y Ben Affleck en esta película me cae mal. De hecho, Ben Affleck desde hace muchos años ya me cae mal de por sí. O sea, veo a Ben Affleck en una película y sé que su personaje me va a caer mal, porque él me cae mal y porque además no sé por qué últimamente le ha dado por escoger puros personajes que le van a caer mal por default a la gente. Supongo que es una táctica. I don't know. Pero en Gone Girl el personaje tiene que caerte mal. Y me gusta lo que hace Fincher de tomar una novela popular, lo que sería una pulp fiction del Sí, siglo XXI, exacto. y convertirla como hizo Coppola hizo Coppola con El Padrino, o como hizo Kubrick con The Shining, o como hizo Polanski con Rosemary's Baby. Es tomar novelas populares y convertirlas en obras maestras. Sí. Y creo que Gone Girl está muy cerca de ser, si no una obra maestra, sí es una obra de arte. Sí, sí, sin duda. Entonces sí es interesante eso. Y más que nada también porque sus personajes femeninos son mucho más interesantes en esas películas que en algunas de las otras que ha hecho. En Zodiac, de hecho, no hay Sí, personajes seguro. femeninos. Sí, más bien es en la única que creo que vale la pena. Sí, que donde él Sí. sí. Bueno, esa y en Panic Room, pero en Panic Room, Panic Room, cierto. pero Panic Room se nota un poco que también Sí. es como de encargo, ¿no? Sí. Entonces, pero sí está, Sí, es cierto, está sí. bastante bien, aunque Panic Room en el tercer acto se cae, pero bueno, es Jodie Foster, entonces Sí. pues ahí sí funciona y funciona muy bien. Pero bueno, regresando Pero volviendo a lo tuyo. desaparecer, pues mira, te digo, yo siempre, como lo mencionaste hace rato, o sea, siempre había querido hacer una peli de terror, siempre me ha gustado el género. Desde niño he estado en constante búsqueda de pelis que me generen esa sensación, ¿no? Pero nunca se me había ocurrido una idea que yo sintiera valiera la pena como para contar. Si me llega este guión y que además ya me habían contado antes de la historia, porque no sé si conoces a Mario Muñoz, director de Los Minutos Negros y Bajo la Sal, él me platicó Sí. él estaba desarrollando Desaparecer por Completo, durante muchos años estuvo desarrollando Desaparecer por Completo, y me platicó la sinopsis, ¿no? El concepto, y me quedé así como, Dios mío, ¿por qué no hiciste esa película? La quiero hacer ya. Y cuando me llega a mí el guión, pues fue así la conexión inmediata, que era muy distinto. Ya, también creo que aquí es muy distinto en el sentido de que, por ejemplo, digo, seguramente no la han visto porque acaba de salir y no es tan popular. Pues déjenme Pero- decirles que es realmente maravillosa y deben todos los que son fans del terror deben verla, y estoy seguro que los que son fans sí la han visto. Y si son espectadores casuales del terror, también deberían de verla. Y si les gusta apoyar el cine mexicano, aunque sea por necesidad de contraste, vamos, please. Eso quiero decir que cuando lo leí yo, y por el tema de la película y por lo que le pasaba al personaje, quise tratar de hacer una peli sensorial, ¿no? O sea, como que esa siempre fue mi intención, como tratar de poner al espectador en la piel del personaje, ¿no? Y para hacerlo, obviamente primero que nada, teníamos que trabajar el guión para que entonces todo fuera siempre desde un punto de vista, o sea, contado desde el punto de vista de Santiago, el personaje Sí, principal. de Harold Torres, sí. Y luego, a la hora del lenguaje cinematográfico, justifica, o sea, más bien seguir esa línea de vamos a plantear un lenguaje en donde todo sea de forma subjetivo, ¿no? Obviamente hay trampitas y no siempre se puede, pero pues para mí era pues jugar con el diseño de sonido, jugar con la fotografía, jugar con el diseño de producción, o sea, con todos los elementos que yo tenía a mi disposición para tratar de irte metiendo. Hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado a lo mejor con más tiempo y más dinero también.
clavarme más en algunos sentidos y como en las texturas y demás. Pero bueno. A todos los creativos nos pasa. Así Cuando, a mí me pasa cuando mando un libro a la imprenta y ya me lo regresan, digo, ay, soy un pendejo, pude haber hecho eso. Y si este personaje mejor hubiera hecho... Nunca falta. Y eso me lo imagino todavía es más complicado cuando estás montando una película. Pero además tenías a dos espléndidos, a Tete, que es maravillosa, y a Harold Torres, que es increíble. O sea, Harold es uno de mis actores mexicanos favoritos. Y aquí yo a Harold siempre lo había visto en papeles muy intensos, excepto en Norteado, que en Norteado es adorable. Y luego en Firma Aquí, que también salió este año, donde hace de un tipo normal y encantador. Pero aquí su Santiago es un personaje que se te mete en la piel, sobre todo si has sido periodista. Yo he sido periodista. Entiendes cuál es la onda, entiendes cuál es el precio que está pagando y entiendes también por qué es su obsesión de romper y romper y romper y seguir y no soltar lo que debió haber soltado, ¿no? But it's too late. Y probablemente además tú te das cuenta, si has visto suficientes películas de terror de este tono y tú sabes que no importa, ya cuando decide ya soltar, ya es too late. Pero probablemente era demasiado tarde, incluso desde antes de que se diera cuenta de que estaba metido en problemas, ¿no? Sí, no, y mira, la verdad, ahorita que dices que de este tipo de películas de terror es muy curioso porque en la cuestión del género de la peli, o sea, siempre te digo, para mí siempre fue Seven, te digo, que incluso era thriller, ¿no? Sí, entonces yo la consideraba en su momento a nivel guión como un thriller sobrenatural, ¿no? O sea, como que dije, esto es un thriller sobrenatural. Pero también las referencias de horror eran inevitables porque estamos entrando a lo sobrenatural, ¿no? Entonces tenemos como... entonces las referencias eran Drag Me to Hell, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, The Wailing, El Aro. Pero realmente la referencia principal antes de Seven es Angel Heart. Absolutamente. Con la secuencia de cuando encuentra los altares, me recordó muchísimo a Alan Parker y decir, pero claro, dije, en ese momento fue cuando yo dije, pero por supuesto, es Luis Javier. Yo que estaba esperando, este hombre sabe de lo que habla. Entonces, he knows her for he speaks. Es cierto, o sea, es cierto. Tú has hecho tu tarea por muchos años, que yo creo que eso es algo que me gustaría que ya, como una conclusión, para los que nos escuchan, que piensan en sus adentros, y si estudio cine, y si aprendo cine, y si algún día me atrevo a tomar este derrotero, antes de decir, salva tu vida, haz otra cosa, ¿qué le dirías al cinéfilo que quiere dar ese paso? ¿Qué le diría yo a a los que quieren dedicarse a esto? Mira, ahorita es que obviamente desde mi posición podría sonar un poco mamón tal vez, pero lo cierto es que se necesitan dos cosas: paciencia y perseverancia. Bueno, tres cosas. Y sacrificios. Porque realmente, si quieres dedicarte a esto y vivir de esto, pues en México la realidad es que pues, o sea, es complicadísimo hacer películas que las películas sean un negocio como tal, ¿no? Entonces haces esto por pasión, porque te encanta hacer cine, porque quieres decir contar algo. una historia, decir algo, porque eres un artista, por lo que sea, ¿no? O sea, porque tienes esta necesidad de contarlo. Si es nada más para decir, soy director, quiero ser director porque está chingón ser director, pues, o sea, mejor ser publicidad o otra cosa, ¿no? Pero lo que sí voy a decir es que ahorita, sobre todo, más que antes, que cuando yo era un niño, un adolescente, y que sí tenía mi Handycam que me habían regalado y que podía hacer una película a lo mejor en mi DV o cosas así, pues ahorita lo cierto es que con tu celular puedes hacer una película. Sí, necesitas dinero, pero puedes empezar con tus amigos, con lo que sea, y se pueden hacer muchas cosas muy interesantes con las herramientas que están muchísimo más a nuestro alcance. Antes no podías editar en Final Cut. O sea, en la computadora no podías hacer nada de eso. O sea, y ahora se puede. Era de VHS a VHS, play, pausa. O sea, como que hay muchas cosas que ahorita tienes la posibilidad de hacer
para hacerlo. Y eso es algo importante. Y también otra cosa que yo considero que es importante es que tienen que ver cine. O sea, para hacer cine, es como para escribir tienes que leer. Porque conozco a mucha gente que dice, me caga leer, pero quiero ser escritor. Güey, sí. ¿Cómo? Explícame, porque no vas a poder. Y eso lo puedo decir como escritor. No soy cineasta y le tengo demasiado respeto al negocio como para inclusive decir que voy a algún día escribir un guión de cine. Me da mucho miedo y mucha ansiedad, así que no lo sé. Pero no lo creo. Pero que lo que sí es importante es que si quieren hacer cine, tienen que ver cine. Y no nada más el cine de 1990 a la fecha. Porque hay mucha gente que dice, ay, es que me da hueva el cine de los 80, me da hueva el cine de los 70, me da hueva el cine en blanco y negro, no me gusta. Tienes que superar esa hueva. Yo he tenido conversaciones con gente que acaba de descubrir ciertas películas que, o sea, Pulp Fiction, por decirte algo. Sí, ¿no? Es como, y dicen, wow. Sí. Y es como, sí, hay que echarse un clavado a las películas. Pero lo cierto es que sí, hay demasiado contenido ahora, demasiado cine. Pero váyanse al bueno, no tienen que consumir todo. Vamos, o sea, sí, Pulp Fiction, qué maravilla, pero después de ver Pulp Fiction, échate Yojimbo, por ejemplo. O ¿por qué no ver La Note? No, claro, pero yo me estoy yendo a pelis no tan viejas, o sea, que no han visto. O sea, claro, si no han visto eso, seguramente no han visto ni Ciudadano Kane. O sea, es como. O Rebeca, o hasta Lo que el viento se llevó. Que todo el mundo debería de ver hasta lo que el viento se llevó, aunque sea por necesidad de contraste. Digo, no es la mejor película de la historia, pero Dios sabe que es una de las más influyentes. Sí, por supuesto, ya la vi en la primaria. Esa. Entonces, pues, imagínate. Entonces es un poco eso, pero todos aquellos que vean cine, o sea, realmente vean cine y vean Desaparecer por completo. Estoy seguro de que muchos de ustedes, cuando si están oyendo este programa, muchos de ustedes ya vieron Seven o tienen referencias de Seven o la vieron en su momento en los 90 o son fans de Brad Pitt o son fans de David Fincher o son fans de Morgan Freeman o hasta de La Paltrow, porque también tiene sus fans, o al menos los tenía. Hubo un tiempo en el que era una muy buena actriz antes de dedicarse a vender velas con olor a yoyo, pero bueno, cada quien. Ahora, sí me gustaría decir que aunque Seven fue una referencia importante en la película, pues bueno, es un monstruo completamente distinto. Eso sí. O sea, en ningún momento pretendimos copiar. No. O sea, es una inspiración, ¿no? Así como todos los cineastas tienen inspiraciones, se inspiran en otros directores, en otras películas, en lo que los forma. Y a veces estas cosas ya están dentro de ti, ya las tienes en tu inconsciente, en tu subconsciente. Mijo, hay incluso alusiones a Amadeus y a lo mejor soy yo el que me las imagino, pero estoy seguro de que hay de que hay alguna alusión a Amadeus dentro de Desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque tú eres un cinéfilo muy completo, que como tú dices, incluso hasta en el subconsciente tienes ya el cine en tu DNA marcado, lo llevas corriendo en las venas. Es esto. Hay otra onda jazz, por ejemplo, que sí, a su vez también está inspirada Seven, que realmente lo acabo de descubrir. Pero there you go. Ahí tienes, o sea, es esto y la película, la verdad es que Desaparecer por completo le fue muy bien. Fuera de México, en el circuito festivalero, creo que le fue bastante bien. Lo que yo leí fue que fue todo, o sea, la gente estaba muy sorprendida. Salimos con muy poquitas copias en cines, vendió bastante para salir con 200 y cachito copias. Tuvo nominada a 8 Arieles. En efecto, incluyendo a Mejor Actor. En prensa mexicana e internacional nos ha ido súper bien. La verdad, ha tenido muy buena respuesta. Porque es una película que realmente vale mucho la pena. Sí. Y no vale la pena, no es decir vale la pena. Es una película de primera calidad. Ahora, la referencia muchas gracias. La primera, la principal referencia que sí es muy similar a Seven, digo, ya que estamos hablando de Seven y de Desaparecer por completo, pues son los créditos. Que los créditos sí fue una inspiración directa porque originalmente queríamos establecer el tono de la película, porque como tú recuerdas, la peli empieza como un thriller y de repente se va evolucionando hasta un horror cosa, total, ¿no? Hasta una lógica de pesadilla absoluta. Exacto. Entonces, como que estuvimos pensando cómo podemos establecer el tono sobrenatural de la película desde el inicio. Y entonces, claro, Seven, ¿no? Punto de vista del personaje
Y eso fue como, y nos echamos una semana filmando nada más la pura secuencia de créditos. Pues funciona Sí. y funciona muy bien. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos a esta emisión de La Butaca de Al Lado. Luis Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Me muero de ganas de saber en qué andarás metido, pero sé que ahorita no puedes decirme nada. Pero sabes que cosa que hagas, cosa que voy a seguir con mucho interés. Y vean, hagan su favor y vean, está disponible en Netflix. Está disponible en la plataforma Netflix, Desaparecer por completo. Véanla, disfruten del gran trabajo de Harold Torres y de Tete, se me fue. Espinosa. De Espinosa. Disfruten del gran trabajo de dirección de Luis Javier Enaine. También, por supuesto, pueden ver Seven en HBO. Está en HBO Max. No es cierto. Sí. Está en HBO Max. Sí. Es un staple fijo de ahí. Así que la pueden ver las veces que quieran. Y síganse asustando viendo cine, que es lo más importante. Muchísimas gracias a todo el equipo de Fluxus. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos nos vemos el próximo viernes, en el que hablaremos de alguna otra maravilla y nos contará nuestro invitado o invitada por qué estamos hechos todos de estrellas. Mientras, yo me despido recordándoles que, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.